¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy el psicólogo Aldric Castro y de parte de Psicolocos quiero utilizar este espacio para poder hablarles sobre la deserción deportiva y lo que genera en las personas que juegan, que ejercen el deporte, que son atletas, deportistas, desde alto rendimiento hasta bajo rendimiento, cómo afecta a estas personas y, por sobre todo, cómo afecta al sistema en el que todos vivimos. Porque aunque puede parecer una situación un poco muy individual, siempre, incluso la cosa más individual o más personal, va a afectar al ambiente. Y algo como esto afecta a muchísimas personas y por tanto tiene consecuencias drásticas en cómo vive nuestra sociedad. Pero antes de llegar a ello, primero hay que platicar un poco de lo que es lo que vamos a hablar. Muchos de los que nos escuchan, yo personalmente no, pero incluso mis compañeras ejercen deporte. Han jugado en equipos profesionales de diferentes disciplinas como lo que puede ser la gimnasia, el flag football o tocho que se le conoce, fútbol, fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Cada deporte, cada disciplina por sí misma es un mundo muy aparte, pero comparten algo en común. Y es el sentido de identidad, las redes de apoyo, el compañerismo y lo que le aportan a la persona para su construcción de sí mismos. Porque puede ser que incluso el deportista, aquel que juega con sus amigos cada miércoles o cada viernes al fútbol, en las canchas o al básquet, no pueda generar este sentido de identidad tan profundo con el deporte. Pero aquel que juega en un equipo de su escuela, su preparatoria, su secundaria, su universidad y tiene que entrenar 2, 3 veces por semana, le dedica muchísimas horas, participa en torneos, siente más profunda y más enraizada en la construcción de su personalidad este deporte que cualquier otro. Y por tanto, así como cualquier otra de las cosas que nos hacen ser nosotros y se enraizan tanto en nuestra construcción como personas, afecta cuando se pierde. El fenómeno llamado deserción deportiva puede ser tanto involuntario como voluntario. El involuntario puede ser por lesión, problemas de salud, alguna exclusión por parte del equipo o la comunidad en donde se juega, terriblemente la falta de recursos, falta de oportunidades, etcétera, etcétera. La voluntaria usualmente viene acompañada de la decisión personal de retirarse, que incluso cuando puede parecer voluntaria para la gran mayoría de personas, para esta persona es horrible el pensarlo. Me explico. Sé que mencioné que en involuntario entraban los problemas de salud, la exclusión del equipo, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Pero en este caso es porque yo ya no puedo jugar porque no me alcanza para pagar mi participación en este equipo. O yo ya no puedo jugar porque ya tengo una lesión profunda que no me permite caminar. Eso es completamente involuntario. Pero está la voluntaria, medio involuntaria, que es aquella en la que yo quiero jugar, yo quiero participar en mi deporte, yo quiero seguir haciendo esto que hago. Pero si sigo dedicando este tiempo o este dinero a aquello que hago, luego no voy a tener la oportunidad de dedicarlo a otras cosas mucho más relevantes o con mucha más prioridad en este momento preciso. Tengo una ganancia neta de X dinero, lo cual me permitiría tener una vida más o menos bien, o dedicándome al deporte, una vida muy complicada. Incluso cuando hay gente que depende de nosotros, no es plenamente voluntario el dejar el deporte por lo mismo. Ya aclarado un poco este punto, tenemos que hablar de lo que para los deportistas es el deporte. Como ya dije, repetidas ocasiones, una parte central de su identidad, un propósito y una red, no solo de apoyo, sino social, de contactos, de todo tipo. Porque en el deporte, si bien a nivel muy muy profesional, las personas que ejercen deporte solo ejercen ese deporte, a nivel tal vez
de alto desempeño, pero no tan profesional, se encuentran en las escuelas o los equipos privados. Cuando tú juegas en ellos, convives con muchísima gente. Gente que estudia diferentes cosas o que estudia lo mismo que tú. Gente con diferentes contactos que terminan siendo tus contactos. Relaciones con las que te formas. El propósito de estar ahí, la identidad que te da el ser el quarterback de ese equipo, el portero de ese equipo, la primer lugar de ese equipo. Son cosas tan profundas y tan relevantes para los deportistas que cuando se ejerce la deserción deportiva les causa algo como, bien se dice, un duelo. Y sé que normalmente esta palabra se suele escuchar cuando una persona muere. Y es para muchos complicado el poder como dimensionar el hecho de que, ok, entiendo que le pueda doler a una persona que pierde su oportunidad de ser deportista o que pierde esto que amaba hacer, pero ¿cómo lo vas a comparar con perder a una persona, con perder una vida? Y aquí no es tema de dar comparaciones y de qué vale más o qué vale menos, porque eso es individual. Obviamente a esta persona, si pierde a su madre tal vez, le va a doler muchísimo, pero el perder ese deporte es como que se muriera una parte de ellos y genera un duelo. Y eso mismo pasa en el deporte como en otras áreas, pero aquí estamos hablando del duelo deportivo para ser específicos. Este duelo suele afectar de muchísimas maneras a los deportistas. Desde los procesos de duelo básicos, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, pero sobre todo a nivel psicológico, procesos de ansiedad y depresión horribles. Se cambia la rutina completamente, ya no tienes los reforzadores externos que te permitían ejercer lo que antes ejercían, ya pierdes completamente esos objetivos que tanto construían tu ser y ya no sabes qué hacer. Para muchos, sobre todo los que ligaban muchísimo de su valor personal al deporte, el perder su capacidad deportiva es una destrucción a su autoestima. Toda la seguridad, toda la confianza que construyeron en base a eso se perdió porque ya no pueden ser eso, ya no son eso, ya no son ese deportista de élite, ya no son ese primer lugar, ya no son ese quarterback y por tanto ya no son esa persona y se rompe completamente la construcción del mismo. Sienten que perciben un aislamiento social porque toda su red de apoyo estaba construida en base a esas dinámicas deportivas. Pero cuando ya no tienen acceso a ellas por X o Y motivo, no es que las personas les dejen de hablar automáticamente, pero ya no está esa rutina, ya no se ven tan seguido, ya no están en esos entrenamientos, ya no hablan de ello, ya no están en esos torneos y empiezan a perder esas conexiones que eran tan fundamentales que se sienten solos, abandonados, formando una sensación de inutilidad y de vacío en ellos. Y a veces la familia, el apoyo social, programas de transiciones o algunas acciones sociales apoyan a que estas personas no pasen por ese evento tan traumático. Pero es terriblemente complicado y muchas personas que sufren de la deserción involuntaria o voluntaria no tienen acceso por recursos, por tiempo o por estructura social a los factores protectores que permitirían que no sufran este duelo, o por lo menos que lo lleven de la forma más sana posible. Comentaba bien el investigador Vázquez Domínguez junto con Martínez García en un reciente estudio del 2023 de nombre El retiro deportivo y bienestar psicológico en atletas mexicanos, un análisis desde la teoría de la identidad, que cuando se pierde el deporte, cuando se pierde aquel motivador y aquel constructo tan personal de lo que ser yo, es como si se perdiera uno mismo. Y a edades tempranas es relativamente sencillo reconstruirlo en base a otras cosas. Pero cuando lo pierdes en la preparatoria, en la universidad, reconstruir la propia identidad se vuelve una tarea dinámica de muchísimo desgaste psicológico y emocional y con un peso tan trascendental en la vida de la persona que puede terminar en
fatídicas situaciones con su muerte, hasta en una deconstrucción completa de lo que era. Una persona deportista que incluso aunque no planeaba dedicarse profesionalmente al deporte, tenía sueños, ambiciones y algún tipo de plan de vida, termina perdiéndolo completamente a la hora de ya no acceder a ese deporte. Tira todo por la borda y o cambia radicalmente de plan de vida o deja de pensar en ello y simplemente empieza a tomar decisiones que consciente o inconscientemente le van a terminar por afectar en aquello que antes ambicionaba. Situaciones así pasan muy seguido y, como comentaba antes, terminan afectando a un nivel estructural, porque estas personas a final de cuentas van a trabajar, van a seguir, van a sobrevivir de alguna otra forma, pero con esas frustraciones, con esa sensación, pueden terminar afectando a las personas que les rodean. Vaya, de base del duelo deportivo no bien llevado, han surgido casos como aquellos padres que meten a sus hijos desde pequeños a aplicar ese deporte en los que ellos alguna vez fueron buenos o soñaron con ser buenos y orientar toda su vida a ello, aún tal vez sin querer esos niños, causándoles daño. Tal vez para tratar de no desapegarse completamente de aquel deporte que amaron, se meten de coaches, generan su propio equipo y si no han llevado un duelo y una superación sana del proceso, terminan siendo groseros, terminan siendo abusivos, terminan dañando más allá de lo que hacen un bien. Es relevante prestar atención a nuestros deportistas, prestar atención a las problemáticas que ellos puedan llegar a vivir y sobre todo tener muy presente que cuando un adolescente, un niño entra al deporte, no está entrando solo a una actividad para que se desestrese o para que tenga algo que hacer. Está conformando una muy buena e importante parte de su personalidad y de su vida. Y, como es debido, se necesita proteger y procurar esto que desde muy temprana edad le estamos dando o otorgando a la persona. Ya si por su parte en algún punto termina voluntariamente de esto y tiene un duelo sano, es la mejor o el mejor caso, pero no es lo común y siempre hay que estar pendientes. En general, hay recomendaciones que se pueden dar para evitar que haya tanta afianción a esto y sobre todo para manejar mejor los duelos por deserción deportiva, pero esto será visto en próximas divulgaciones por nuestra parte. Si hay alguna duda, estamos disponibles para cualquier pregunta. Agradezco muchísimo el tiempo que dieron para escucharme, para tomar un poco de su atareado día en escuchar esta presentación, en prestarle atención, en tratar de digerir un poco de lo que les estoy comentando. Y pues nada, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias.